origen de la pobreza en América Latina y especialmente en Guatemala. Carlitos, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, pues empezar, gracias Richard por la introducción y me alegro mucho que estés mejorándote ya de tu enfermedad, que es, ya vi por ahí algo que has escrito respecto al tema y creo que es muy importante para que prueba superada, Carlitos, claro. Prueba superada. Pues bendito Dios, en las manos del Señor todo se puede. Pues qué bueno. Pues encomendémonos también a Él para hablar de la pobreza, que es un problema de fondo, pero verdaderamente de fondo. Y una de las cosas tal vez más importantes cuando hablamos de la pobreza es que hemos tratado de solucionarlo desde un punto de vista político. Creemos que es un problema social, pero en el fondo es un problema económico. Porque el problema es, simple y sencillamente, es pobre quien no tiene el recurso, pensemos para alimentarse, que no tiene lo básico. Ya se decía en la pirámide de Maslow que lo primero es tener precisamente la alimentación. Después tener de alguna forma una propiedad donde vivir y así escalando. Pero eso no es lo que tenemos en nuestro país, independientemente de que en muchas partes del mundo. Pero ¿cuál es el problema y el origen? Muchas veces, fíjense bien, y aquí voy a ser un poco altisonante en este tema, porque yo sí creo profundamente que yo no voy a culpar a ningún gobierno, a nadie en especial, sino a nosotros mismos como personas en lo individual, porque ¿dónde es que se origina realmente la intencionalidad de querer ser una mejor persona? En nosotros mismos, y no importa cuáles hayan sido las condiciones en las que hayamos crecido o vivido, pero si nosotros perdemos esa motivación por querer ser personas de éxito, lógicamente nunca lo vamos a lograr, independientemente del entorno en el que hayamos crecido. Ahora, claro está, ¿cuál es la función realmente en determinado momento de un gobierno? Pues crear las condiciones para que las situaciones sean distintas. Yo en lo personal no creería que tengo que, como gobierno, darle a la gente algo para sacarlo de la pobreza, como algunos mentirosazos han dicho y han tratado de hacer, sino que a la población, si ese es el caso, es ayudarla, motivarla, Richard, para que la gente crea que puede salir por sí misma adelante. Que pueda salir adelante. Y es que fíjense, amigo televidente y radio escucha, que la pobreza también es un estado mental. La pregunta que yo le voy a hacer ahorita a Carlos, él ya la sabe por dónde va, y es que, ¿cuál es la diferencia entre los países pobres y los países ricos? Y recordamos esta famosa anécdota de alguien que decía, bueno, ¿será que la diferencia entre los países pobres y los países ricos es la historia ancestral? Y yo me pongo a pensar, ¿cómo va a ser eso? Si los gringos, los señores de Norteamérica, todavía estaban, como dice López Obrador, cazando búfalos, cuando en Guatemala ya teníamos universidad. ¿Ah? Así como lo oye, en Canadá no había una escuela superior y en Guatemala ya teníamos la tricentenaria. ¿Qué decir de Nueva Zelanda o Australia? Entonces no podemos decir que lo que hace rico o pobre a un país es lo ancestral, ¿no? Si no mira Egipto. Egipto, ¿no? Egipto, miles y miles de años, y mire, no es precisamente Japón, ¿va? Bueno, entonces, ¿te acuerdas? Sí, claro. Explíquenle, por favor, cuál es la diferencia entre los países pobres, los países ricos, y en dónde estamos fallando nosotros como guatemaltecos. Esto me recuerda un curso que precisamente di en la universidad que se llamaba Globalización, y al final utilizamos un libro que se llamaba I Ching, que tenía que ver precisamente con el cambio, y una de las cosas era la creencia de que los países asiáticos, por ejemplo, eran precisamente más desarrollados por su tradición milenaria, su orientación cultural, pero se descubre que realmente es la disciplina, eso es todo. Entonces, por ejemplo, vemos cómo China, durante el gobierno de Mao Zedong, pues se mantiene a la población en una pobreza increíble, hasta que descubren que dedicarse a hacer baratijas y exportarla les da plata. Hoy están a un paso de ser el primer país, la primera economía mundial. ¿Pero por qué? Porque precisamente lo que hacen es producir, vender
inundar el país, el mundo de todos sus productos, aunque aún siguen administrándose de una manera, diría, colectiva, pero al final es una mezcla mera rara, pero al final y conclusión es que si no estuvieran produciendo, que es la base de salir de la pobreza, no estarían como están. En este sentido, con lo que me preguntabas, es muy fácil entender que el problema no es de tradición. Bien lo decía Richard, en 1700 nosotros ya teníamos una universidad, ¿verdad? Que no se llamó al principio San Carlos, sino que tuvo nombres diferentes, pero la conclusión es muy sencilla. ¿De qué sirve, como bien decías, que López Obrador se ponga en esa situación? Sino que yo lo pienso un poquito feo, porque ¿para qué decir que yo tenía y ahora no tengo, y ellos no tenían, pero están mejores que nosotros? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Simple y sencillamente, disciplina, trabajo, pero una cosa importantísima. Disciplina. Trabajo y capacitación, Richard. A eso sumale educación. Pero el problema en sí es que un país, si nosotros fuéramos un país, vamos a ver, nosotros tenemos como promedio de escolaridad tercer año primaria. No, estamos jodidos. Esa es nuestra escolaridad de promedio. ¿Qué es lo que sucede? Simple y sencillamente, yo no sé si a vos alguna vez que estuviste en sexto año primaria, te mandaron a cuidar a los de tercero. ¿Y qué es lo que sucede? Pues cuando vos estás en sexto, no aguantas a los de tercero porque son un montón de patojitos que corren y no te hacen caso. Bueno, y si nosotros somos de promedio tercer año primaria, ¿qué es lo que tenemos? Esa es una cosa. La otra cosa importante es, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando hablamos de inversión, de atraer inversión, de que haya certeza jurídica para poder traer gente que quiere invertir en Guatemala? Pero el problema de fondo, Richard, es, ¿esa gente está capacitada? ¿De qué sirve que nos vendamos como un país de gente chambeadora, de gente que le gusta levantarse temprano y pones una imagen de un pobre cuate que va cargando leña, de aquel que va arreando la vaca, que tal vez no es de él? Entonces nos han vendido una serie de cosas que no son ciertas, porque lo único que tenemos que hacer es tener una mano de obra calificada. Y la mano de obra calificada no la vas a lograr con eslogans, no la vas a lograr con decir que somos esto y somos lo otro. No, simple y sencillamente hay que invertir en la capacitación. Y una cosa importantísima, cuando hablo de capacitación, no te estoy hablando de la escolaridad, porque hay gente que te puede reparar tu carro, ahora hay menos por supuesto, pero en un principio quienes se dedicaban a ciertas, digamos, ¿cómo le llamaban? Trabajos, se me escapó manuales. Sí, artesanales. Artesanales, manuales. Entonces, el mecánico, el herrero, el soldador, eran gente que no necesariamente tenía escolaridad. Al principio, pues, eran personas incluso analfabetas, pero que han aprendido a hacer cosas manuales. Y entonces, hoy, obviamente, incluso, pues hay universidades que ya ofrecen esas carreras de técnicos de diferentes actividades, los institutos que aparecieron hace unos 30 años, el mismo INTECAP, pero con 40 y pico de años de INTECAP, decime cuál es el impacto que ha habido en la población. Carlos, es que debemos entender, amigos televidentes y radioescuchas, que la gente es pobre porque no ha tenido la oportunidad de capacitarse apropiadamente, porque las oportunidades no están abiertas para todos. Entonces, el modelo económico se ha agotado de alguna manera. ¿Por qué? Porque la estructura política no le ha permitido crecer como merece. Pero Carlos señala la tendencia que tenemos a recibir en lugar de producir, y eso es muy peligroso. Cuando hablamos de pobreza, Carlos, hablamos del índice multidisciplinario de pobreza, que no solamente cuánto dinero recibe usted. La pobreza se puede calcular en qué acceso tiene usted a la educación, en qué acceso tiene usted, por ejemplo, a los servicios públicos. ¿Cuántas aldeas, cuántos caseríos hoy tienen luz? ¿Cuántas aldeas y cuántos caseríos tienen acceso a la justicia? Eso es pobreza. Alguien decía por allá, es que en Cuba o en otros países ganan una nada. Sí, pero hay ciertos accesos.
acceso a ciertos beneficios. Suecia, por ejemplo, usted tiene seguro, tiene médico, tiene educación y todo. Entonces, para poder lograr, Carlos, estos niveles de pobreza, tú decías disciplina, trabajo, capacitación y educación. Cuando hablas de capacitación, hablas de educación. Yo te quiero decir, ¿qué papel le das tú a los valores, como en Japón, de la ética en los negocios? ¿Verdad? Porque Japón tiene 8 clases de los niños y de esas 8 clases, 2 son de valores y la otra es de negociación ética. Entonces, ¿qué valor le das tú a esta formación en valores a los ciudadanos? Bueno, una de las cosas más importantes precisamente es que a los niños los formás, obviamente, desde que están en la primaria. Y poniéndole caso de Japón, pues los niños llegan a la escuela y al entrar a la escuela se quitan los zapatos. Y los más grandes van a preparar las cosas para los más pequeños. O sea, les arreglan, incluso les dan la comida. Pero entonces, ¿qué quiero decirte? Que ya viene con una mentalidad de servicio. Pero en cambio aquí, ¿qué es lo que sucede? Como la pobreza es muy grande, y aquí hay otra cosa importante, Richard, que no nos perdamos. Fíjate bien, la Constitución Política de la República dice que la educación es obligatoria y laica, pero lo que no te dice es, o sea, eso quiere decir que el Estado debe proveer educación gratuita, muy bien, pero toda moneda tiene 2 caras, Richard, y una es, ok, yo le ofrezco, esa es la primera cara, y el que lo tiene que recibir, ¿está dispuesto a recibir? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, Richard. La gente no va a estudiar. No va a estudiar, no quiere estudiar. Y yo con el proyecto que tengo de oficios, era la palabra que no se me venía, oficios, para que la gente pueda, por ejemplo, aprender a soldar, para que pueda reparar carros, ahora tuk-tuk, motos, qué sé yo. Abrimos una convocatoria donde el curso es absolutamente gratis. No creas que se abarrota la gente, pero si organiza una piñata llega a todo el mundo. Pero como es ir a capacitarse, entonces esa es una de las cosas importantes de la otra parte de la moneda. O sea, que la gente tenga deseos. Porque decir, mire, no hay tantas oportunidades. Hay quienes tienen que caminar ciertos kilómetros para llegar a la escuela. Perfecto, acerquémosela. ¿Cuánta población hay ahí? Yo creo que el asunto es un poco más integral, más de forma, y además de ello, de análisis de cómo son las situaciones. Porque mira, si yo quiero despedazar al gobierno, me ubico en la oposición y empiezo a gritar lo que todo el mundo grita. Pero no estamos analizando de fondo cómo son las cosas. Y esto lo he platicado con algunas personas. ¿Por qué decís cosas que yo sé que no son ciertas? Porque es que eso es lo que me conviene decir. Entonces, la oposición quiere llegar despedazando al gobierno porque es la mejor forma. Pero si yo voy propositivamente, que es lo que yo planteo, entonces eso no me renta. ¿Me explico? Así que como conclusión a tu pregunta, una de las cosas más importantes es que la gente también quiera. Porque no es lo mismo cuando hacemos una manifestación, y fíjate bien, hablando de los niños en Japón y hablando de los niños en Guatemala, les enseñamos a manifestarse desde chiquitos. Los ponemos como carne de cañón para que hagan protestas y griten que quieren a maestros. Mira lo que pasó con los alumnos aquellos de la escuela normal aquí en la calzada San Juan, que un día salieron ya patojos, pues, y el tipo aquel unas pasa... tragedias. Totalmente, pero ¿cuál es la mentalidad? ¿Qué es lo que te quiero decir? Que estamos orientando precisamente a esa juventud, a esos niños, a esa cultura de estar de alguna forma siempre protestando. Esa es parte de las cosas. Bueno, amigos, este es uno de los temas que tenemos pensado tratar aquí con Carlos Córdoba. Vamos a tener varias cápsulas sobre este tema, y las conclusiones que llevamos sobre el tema de la pobreza es que tenemos que capacitarnos. Así es. Incrementar nuestro acervo cultural, no solamente en áreas técnicas, sino también de éticas y valores, porque hay que saber hacer negocios, pero hay que saber hacerlos bien, éticamente. Disciplina, trabajo, educación en valores e invertir en la gente son las conclusiones de Carlos Córdoba cuando habla que para evitar la pobreza tenemos que invertir en la gente. Muchas gracias, Carlos.